Quisiera hacerte una pregunta. Si tuvieras, no sé, que casarte, cambiarte de lugar, encontrar un nuevo trabajo, empezar una relación, una actividad diferente, algo importante para tu vida, y de pronto alguien te dijera: si haces lo que estás pensando, te va a ir mal, ¿qué harías? En el capítulo 10 del apóstol Pablo enlaza la enseñanza del dominio propio y la disciplina para alcanzar la meta final. Y usa ejemplos del Antiguo Testamento, o sea, de personas que gozaron de la oportunidad y de las bendiciones de Dios para entrar en la tierra prometida, pero no lo lograron. Y Pablo quiere advertirles a los corintios acerca del cuidado que como cristianos deben tener de guardarse de la contaminación del mundo. Y no deberían ellos creer que por ser miembros de una iglesia o por participar en las ceremonias y en los sacramentos ya son salvos. Quiere que vivan sin engaños ni apariencias, sino más bien libres en Cristo. La prédica de hoy titula La continua lucha contra el pecado. Tiene 3 puntos. Punto número 1: la iglesia actual es como Israel. El alimento proviene de Cristo y las bendiciones no son señal de salvación. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo, para que no vivamos confiados en nuestras propias ideas y que pronto seamos vulnerables ante el pecado, la tentación y el mundo. Señor, quiero agradecerte por esta mañana y por la presencia de cada uno de tus hijos. Queremos honrarte, Señor, en cada momento, y deseamos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento al exponer tu palabra, que sean solamente tu voz la que vamos a escuchar y no las ideas del siervo que tú has elegido. Y por eso te damos gracias, Padre, porque tú nos das el discernimiento suficiente a través de tu Espíritu para encontrar lo que nosotros debemos entender y hacer en nuestra vida. Y te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1. Entonces la iglesia actual es como Israel, y en 1 Corintios capítulo 10 versos 1 y 2 dice: pero porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, Pablo está instando a mirar el pasado. Quizá de repente, por eso hay muchas referencias a esto, y hay una famosa frase que dice: lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Lo dijo George Gary. Y también Winston Churchill alguna vez lo manifestó de otro modo: quienes no aprenden de la historia están condenados a repetir. Así que no ignores el pasado, pero tampoco lo repitas, por lo menos en lo malo. El Dios que es severo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y bueno, por el hecho de que Dios ha derramado su gracia, pues no es un pretexto para pecar. Dios va a obrar con igual severidad en ese tiempo como ahora. Hoy de repente no lo hace de la misma manera, pero eso no significa que nunca lo va a hacer. Acuérdense que en la iglesia primitiva había una manera de administrar las cosas. Y de pronto hay un relato en Hechos 5, versos 1 al 11, que dice que: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura.
Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, pues los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de estas cosas. El mismo Dios que ha obrado en el Antiguo Testamento abriendo la tierra y tragándose 3 familias enteras, es el mismo Dios que hoy sigue juzgando la tierra y sigue viendo tus hechos y sigue viendo tus actos, y está Él conmovido por cómo la iglesia está caminando creyendo que todo está bien. El consejo es no repetir el pasado en lo que fue malo, no ser autosuficiente ante la tentación, y más bien buscar la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo. Esa palabra "porque" del inicio hace un enlace directo con todo lo que él ha estado enseñando en el capítulo anterior. Así es que esta no es una nueva historia, es parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora. La vida del pueblo de Dios había tenido sombras y luces, tuvo aciertos y equivocaciones, pero todo era parte de un aprendizaje. Es que no solo se trata de recordar el pasado como un hecho histórico, sino como una fuente de información que sirve de correctivo. Por eso es muy importante que sepas ver siempre cómo el Señor trató tu vida para que persistas en lo bueno y dejes lo malo. Todo lo que ha acontecido en tu vida, que te haya satisfecho o que te haya provocado dificultades, todo está bajo el control y dominio del Señor. Los corintios lo vivieron y tenían la obligación de recordar, porque sus errores no les iban a dar para corregir, y debían ellos andar sabiamente en la fe. ¿Por qué? Pues porque algunos que se creían fuertes en la fe no consideraban lo serio que era que sus hermanos débiles tropezaran por sus actitudes externas. Es algo que nosotros hemos hablado en prédicas anteriores. Pero lo que está haciendo la iglesia, los que se dicen que tienen firmeza en la fe, están obrando de tal manera que algunos que no la tienen tanto ven el ejemplo y tropiezan. Es necesario que veamos cómo los corintios se habían confiado de tal manera que cayeron en el extremo de contaminarse en los festines paganos. Ellos decían: podemos comer donde queramos, y es cierto, pero ya eran parte de los festines, ya eran parte de esas fiestas. Saben, hoy muchos cristianos se confían y son severamente tratados por el pecado. Muchos corintios creían que porque estaban en la iglesia y porque participaban en los sacramentos, es decir, en el bautismo, en la Santa Cena, ya tenían la salvación asegurada. Pero Pablo les insta a analizarlo seriamente y les hace recuerdo a través de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Esto quiere decir entonces que todo lo que fue escrito en la palabra de Dios no fue solamente una recapitulación de hechos que nos ponen al tanto de lo que aconteció, sino que para que aprendamos que las cosas que están escritas se pueden volver a repetir si no tenemos cuidado en lo que está mal. Nosotros deberíamos tener muchísimo interés en ver lo que está haciendo Dios. Por eso, con estas palabras de no quiero que ignoren, hermanos, Pablo se introduce en el ejemplo del pueblo de Israel. No es que los corintios desconociesen la historia, sino que debían entender la enseñanza espiritual que hay detrás de ella.
Esto probablemente te haga pensar en lo que ha sucedido en tu vida. Tiempo corto o tiempo pasado anterior. Para que tú puedas analizar y ver y decir qué cosas hasta ahora que he hecho mal sigo arrastrando como consecuencias en mi presente. Pablo les va a recordar la historia de Israel, ese paso por el Mar Rojo y cómo la nube los ha guiado de día y los cobija de noche, como una experiencia extraordinaria para la fe y su relación con Dios. Y en el contexto, el apóstol Pablo resalta el hecho de que los israelitas junto a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Porque ellos ya conocían el hecho del bautismo. El bautismo es una muestra de obediencia y de fidelidad a Dios. Y a través de la nube y que era la presencia divina y del mar que simbolizaba ese calvario que tuvieron que sufrir para atravesarlo, los israelitas fueron bautizados en su fe. Esta experiencia pues bendijo a la nación judía y fijó un precedente en la confianza en Dios. Porque este bautismo mostró la gracia de Dios hacia los creyentes. Dios no ha cambiado. Y dice en Deuteronomio 29:9, guarden pues las palabras de este pacto. Es decir, conserva todo lo que Dios ha dicho. Ponlo en obra, primero en tu corazón y luego en obra en tus hechos. ¿Para qué? Dice, para que prosperen en todo lo que hagan. No sé si de repente al hacer la recapitulación de tu vida en el pasado, ahora empiezas a recordar la cantidad de veces que te equivocaste. Y la enorme cantidad de decisiones que has tomado, que te han llevado hasta este momento o de repente a un momento pasado en el que ya lo has superado, pero que has sufrido mucho. ¿Cuántas cosas has hecho en tu vida de las cuales hoy lamentas? Porque te han marcado. Porque de alguna manera han dejado una huella en ti. Porque ha sido algo de lo cual, si pusieras en evidencia, como ahora le gusta a la gente sacarse selfies y poner en las redes sociales, si pusieras ese tu relato, te traería orgullo o de repente vergüenza. ¿Cuántas cosas hemos hecho? De las cuales ahora en este momento yo quisiera que nunca se hablaran, por lo menos en mi vida. Sin embargo, el Señor dice, si guardaras todas estas palabras y las pusieras en práctica, entonces harías que tu vida prospere en todo lo que hagas. Él no ha cambiado. Y la obediencia y la fidelidad a Dios traen bendiciones y prosperidad. Por eso, en ese sentido, el paso por el mar y la nube fueron una muestra de la fidelidad divina a su pueblo, protegiéndoles, proveyéndoles en todo lo que necesitaban. ¿Cómo podrías aplicar este versículo a tu vida? Pues tienes que recordar que la fe debe ser activa, no es solo intelectual, no es decir, sí, yo creo, pero en un pensamiento. Santiago nos dice claramente, quiero ver tu fe en tus obras. ¿Qué haces? Producto de la fe. Dios quiere que obedezca sus mandatos, que siga sus instrucciones conscientemente. Todos estamos de acuerdo que lo que Dios ha dicho, lo que Dios manda y lo que Él propone es sabio y bueno. La pregunta siempre será, ¿por qué no lo aplicas a tu vida? ¿Por qué esperas un momento de crisis para recién acudir a lo que Dios quiere para ti? El bautismo del que está hablando Pablo es la respuesta a la obediencia a Dios y la confianza a su guía. Y es así como debe suceder en tu vida. Recuerda que la obra redentora de Cristo es tu bautismo espiritual, por el cual ya eres redimido, ya estás reconciliado con Dios. Pero esto te recuerda que hay un compromiso con Jesús. No es un acto religioso, sino es una forma diaria de vivir en obediencia a Dios. Por eso debes recordar todo lo que el Señor te va diciendo a lo largo del día, para que tú veas cómo debes obrar en tu andar. No sé cuándo haya sido tu última oración, en que le hayas dicho, Señor,
hoy no quisiera pedirte nada. Quisiera presentar otra vez mi lista de peticiones, pero de repente podría guardarla, porque quisiera hoy escucharte a ti y abrir todos tus sentidos y abrir tu percepción a lo que Él está diciendo y poner atención a todo lo que escuches para ver cuál es la voz de Dios que hoy te está hablando. Pablo les está recordando a los corintios lo importante de la obediencia y la fidelidad a Dios, así como que recuerden la evidencia de la gracia de Dios y de ese amor que tiene por el pueblo. Es que tú como creyente debes ver el ejemplo de los israelitas y vivir tu fe en obediencia y confianza a Dios, recordando que la obra de redención ya ha sido realizada por Cristo. Todo lo que hacían los israelitas obedeciendo era bendecido. El momento en que tomaban sus propias decisiones era cuando empezaban sus fracasos. Pablo les habla de nuestros padres, les dice, considerando que en Cristo todos somos ahora un solo pueblo. No se olviden que en Corinto no solamente eran judíos, pues también había griegos. Y él les escribe a los efesios en la carta, en el capítulo 2, versos 14 y 15, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la base. Por eso él habla de nuestros padres. Y les recuerda que el pueblo estaba bajo la nube en su andar por el desierto y que Dios nunca se apartó de ellos. Y lo dice el Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Solo ponte a pensar la manera en la que Dios se estaba mostrando. Uno dice, ven, sí, qué lindo que haya habido una nube. La nube te está mostrando, soy yo por donde estoy yendo, tú deberías ir. La nube se movía y el pueblo avanzaba. La nube iba por la izquierda y el pueblo tenía que ir por ahí. Y uno diría, sería lindo tener una nube ahí a mi lado que todo el día esté conmigo y caminando. Tienes el Espíritu de Dios contigo. No necesitas una nube externa. No necesitas una señal afuera. Tienes a alguien que desde dentro te guía. El asunto es, ¿cuánto caso podría hacer el pueblo a la nube? Podrían también desviarse. Pero ellos sabían que si la seguían, pues iban por el camino correcto. Si tú sigues la guía del Espíritu Santo todo el tiempo, sabes que estás haciendo lo correcto. Y cuando Él te llama la atención sobre algo, no quieras apagarlo diciendo, no es tan grave, no pasa nada. Solo son exageraciones tuyas. Toma en cuenta todo lo que está viniendo de parte de Él. Ellos sabían, los corintios estaban entendidos que Dios dividió el Mar Rojo para que pasaran en seco cuando huían del faraón y vieran el fin de su enemigo. Lo sabían por el relato de Éxodo 14, versos 29 al 31, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Esto muestra dos cosas muy claras. La primera, que el poder de Dios se manifiesta y es evidente. Y la segunda es que lastimosamente esperamos siempre las evidencias de Dios para seguir. Jamás creemos por fe.
Tal vez muchos de ustedes digan, sí, pero es que todavía no han firmado el contrato y no hay nada y seguimos aquí y no sé qué va a pasar. Yo por fe sé que el Señor tiene un sitio donde nos vamos a ir. Y sé que por fe también el Señor nos va a librar de todas las cosas que tememos y aún de aquellas que nosotros nos hemos metido voluntariamente, simplemente por no consultarle. Pablo está comparando las bendiciones y los privilegios que tenía Israel con los que tiene ahora la Iglesia. Y el enfoque en esta parte es mostrar un paralelo entre la salvación del Éxodo y la que hoy Cristo ofrece. Y Pablo en su analogía dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esa palabra bautismo viene del griego baptizo, para explicar que es sumergir o teñir. Y en ese sentido se puede creer que Israel estuvo literalmente sumergido en la nube que los rodeaba, y cuando cruzaron el mar rojo estuvieron cubiertos por las paredes de agua para pasar por el suelo seco. Hay muchas imágenes que nosotros tenemos en la mente, pero la que tenemos que tener clara es la que relata la Biblia. Nosotros vemos películas de personas que están pasando por un desfiladero pequeño. Era casi 1 millón de personas. Y no podrían pasar por un desfiladero pequeño donde el mar se había detenido y estaba a una altura media. Era una columna, dice, como una especie de pared. Y al otro lado lo mismo. Y era un espacio amplio por donde cruzaban. Porque cruzaron no solamente los hombres y las mujeres, sino también los animales. Y algunos iban con carretas y jalaban todo eso. Y no pudo haber pasado si ese terreno no habría estado seco. Solo Dios pudo hacerlo. Y cuando los egipcios creían que podían cruzar también por ese mismo lugar, pues fueron muertos por el agua que se cerró delante de ellos. Si te das cuenta las evidencias que Dios te muestra y te dice, puedo allanar tu camino, puedo hacer que las dificultades, los problemas que tú tienes, las preocupaciones, las cosas en las que estás ocupado todo el tiempo, las puedo abrir como si fuera el mar, y para que tú pases por un lugar llano y seco. Pero nosotros queremos obrar como los paganos, que decir, bueno, vamos a cruzar como sea, y por eso te encuentras en dificultades, por eso hallas problemas, creyendo que Dios te va a allanar todo según tu parecer. El apóstol les ilustra el acto divino que Dios ha usado para mostrar a Israel su obra salvífica y liberarlos, pero para siempre de Egipto. Cristo ha hecho eso exactamente por ti. Te ha liberado completamente del pecado. Y para tener una referencia, los corintios bautizaban en la iglesia, porque es un mandato para todo cristiano, porque eso simboliza pues la muerte y resurrección de Cristo, y era un testimonio público de su muerte a la vida vieja. Todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu, pero eso sucede cuando recibimos la salvación, y desde ese día se supone que nuestra vida cambió totalmente. Y te pregunto por qué digo se supone. ¿Es cierto eso en tu vida? ¿Es verdad que ha cambiado absoluta y totalmente? Así que, iglesia, no dejes de recordar todo lo que Dios ha hecho por ti en tu vida para evitar lo malo y más bien repetir lo bueno. La evidencia que esto es cierto en tu vida es que ya no puedes vivir como antes de conocer a Jesús. Antes tenías libertad de pecar como te parecía. Podías hacer lo que quisieras y no sentías ni remordimiento. Hoy no puedes hacerlo exactamente igual. Y por eso a veces te encuentras de pronto luchando con el Espíritu Santo, queriendo convencerle de que lo que has hecho estaba bien nomás. Así que ya no puedes seguir cometiendo los mismos errores de antes de conocer a Jesús. Sigue la guía del Espíritu Santo
lee la Biblia. Si no, ¿cómo vas a saber lo que Él te dice? Y sé obediente. Porque el alimento proviene de Cristo. Y dice en 1 Corintios 10, versos 3 al 4. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Israel, dice el relato de Éxodo, que fue alimentado en su paso por el desierto, porque todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ese alimento espiritual al cual hace referencia Pablo es el maná del cielo, al que todos, absolutamente todos, podían acceder. No se olviden que en medio de los judíos, no solamente habían judíos, sino habían algunos egipcios que les habían acompañado, iban con ellos. Y ellos también accedieron a ese maná. En el Salmo 78, verso 24, dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Y la bebida espiritual de la que habla es el agua que Dios, a través de Moisés, pues hizo brotar de la roca de Horeb. En el Salmo 78, verso 15 al 17, dice: y partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como ríos. Y todos podríamos decir: amén, y qué agradecidos estaban estos hombres. No, porque dice: pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Si tú te das cuenta y revisas tu vida y dices: ¿cuántas bendiciones he recibido de Dios? ¿Y cómo sigo yo rebelándome contra Él? Dice el relato que esa agua que salió era de tal cantidad que hasta sus bestias bebieron. Es la manera en que Dios te muestra la suficiencia que Él tiene. Porque cuando dice porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Esto alude a una tradición rabínica que decía que en el éxodo de Israel por el desierto, esta roca los seguía por todas partes, proveyéndoles agua para calmar su sed y la de sus bestias. Qué interesante debe haber sido esa experiencia, estar ahí y moverse. Y obviamente miras la roca de donde salió el agua y te vas porque dices: ahí está. Y cuando llegas al otro lugar, ahí está la roca, nuevamente para proveerte. Y ahí está el Señor, nuevamente para cuidarte. Y está acompañándote en todo lo que tú haces. Y Pablo afirma acerca de esta roca: la roca era Cristo. Durante su travesía por el desierto, los hebreos dependían de la provisión de Dios para sobrevivir. 40 años tuvieron que pasar para que ellos se dieran cuenta de que por sus medios jamás podrían hacer algo. Y tuvieron que ser llevados hasta un lugar inhóspito para darse cuenta que verdaderamente, solo dependiendo de Dios, pueden tomar la provisión que necesitan. Yo no quisiera que tú seas llevado a un desierto. Yo no quisiera que nunca te des cuenta de que la provisión de Dios solo viene de parte de Él. Y que dejes de luchar en tus medios para poder tener lo que quieres. Y más bien darle importancia a lo que Dios quiere que tú seas, para que obres pronto en la iglesia. Pablo hace alusión al hecho de que los hebreos bebieron de la misma bebida espiritual que simbolizaba la provisión divina. Y esta roca espiritual es una metáfora de Cristo y simboliza la provisión divina que tienes a través de Él como cristiano. ¿Dónde puedes encontrar alivio y paz? Solo en Cristo. Cuando Él dice que los hebreos bebieron de la misma bebida espiritual, muestra la importancia de beber de esa roca. Si tú te recuerdas que te conviene depender de Dios en todas tus necesidades, así como los hebreos dependían de la provisión divina para sobrevivir en el desierto, pues tú también debes depender de Dios para tus necesidades espirituales y materiales.
Tienes de nuevo reflexionar sobre el papel de Cristo en ti. Al ser Él la roca que provee, pues Cristo es esencial, vital para tu vida cristiana. No puedes tener una vida cristiana sin Cristo. No puedes pensar en vivir como el Señor quiere sin Cristo. Beber de esa roca espiritual, pues significa acercarte a Cristo, oírle, obedecerle y depender de Él en todas tus necesidades. Este pasaje te está invitando a reflexionar con profundidad sobre tu vida cristiana y tu relación con Dios. Al ser la roca espiritual que provee, Cristo te da la provisión divina para que puedas sobrevivir en el desierto de la vida. Es quien te da luz, sabiduría, para que no te equivoques en medio de las tinieblas en las que estamos todos viviendo, porque vivimos en este mundo. Y lo contrario de andar en tinieblas, pues es tener el fruto del Espíritu. La bondad, la justicia, la verdad te marcan porque tienes el Espíritu Santo en tu vida y los demás lo pueden ver evidentemente. Nadie puede decir, sí, tengo el Espíritu de Dios y no ver evidencias en su vida. En Gálatas 5, 22 a 23, refleja lo que es el fruto del Espíritu. Uno solo, no son varios frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay. Yo me pregunto, ¿ese es el fruto que tú tienes en tu vida? ¿Es eso lo que se manifiesta constantemente en tu vida? ¿Es la forma en la que encaras los problemas, las relaciones, las actividades comunes como el trabajo? ¿Está realmente manifestándose el Espíritu de Dios en tu vida? Al estar alejado de la impiedad y no exponerte a las obras de las tinieblas, pues ni hablas de ellas y creces más bien espiritualmente. Pablo dice que esa peña en Horeb es un tipo de Cristo. El apóstol la llama la roca espiritual. Y esa roca, haciendo la comparación, estaba en un lugar seco, estéril. Horeb significa seco, vacío. Estaba en el desierto, un lugar sin vida. Y por sí mismo esa roca pareciera ser nada apreciable. Por eso hay una comparación a través de lo que dice Isaías en el capítulo 53, verso 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Es que nosotros no podemos dejarnos engañar por esas imágenes. Y ya viene una celebración religiosa que es la Semana Santa, en la que seguramente vamos a ver a unos Jesucristos con ojos celestes, no sé, y un porte atlético, pero la Biblia no lo describe a Jesús así. Cristo estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Es más, los suyos dice que lo negaron. Y es que nadie puede apreciar a Cristo desde su comodidad. Esa roca era propia del desierto. Y era una de tantas, o sea, había muchas parecidas. Y no tenía ninguna característica especial. Lo mismo Jesús. Era tan parecido a los demás que de repente cuando andaba entre la multitud, algunos tenían que decir, ¿cuál es? ¿Cuál es Jesús? No es como lo vemos andando ahí con sus aureolas. Él no estaba visiblemente ante los ojos. La roca estaba ahí en medio del desierto. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo les escribe, pues lo que la ley no pudo hacer, ya era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne.
era parecido a ti. La pregunta es, ¿tú te pareces a Él? Él vino y se degradó para parecerse a ti, para que tengas un reflejo, un espejo en quien verte. La pregunta es, ¿quieres parecerte a Él? Esa roca fue escogida por Dios, la roca de oro. Y el Señor le indicó a Moisés cuál era esa roca donde él debería dirigirse. El Padre eligió a Jesús. Él lo hizo, único. Por eso tú puedes estar seguro de que no todos los caminos conducen a Dios. Hay una frase muy común que yo la escuché en mi tiempo de conversión. Todos los caminos conducen a Roma. Seguro. Y es verdad, porque había muchos caminos que conducían a Roma. Pero solo uno conduce a Dios. Y lo dice el propio Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que si tú estás pensando que con la religión puedes alcanzar a Cristo, error. Si crees que con obras buenas puedes alcanzar a Cristo, fatal. Si crees que ahora que ya llega la Semana Santa puedes salir y tirarte unos latigazos, arrepentirte de lo que has hecho, caminar de rodillas hasta sangrar, y eso es suficiente, fatal para ti. Solo un camino conduce a Dios. Y es obedecer por todo lo que dice Cristo Jesús. Y en esta analogía que está haciendo el apóstol Pablo al decir que la roca era Cristo, esa roca nos recordamos que debía ser golpeada y fue designada por Dios, y Jesucristo también fue escogido por Dios. Y lo dice en Números 20, del 8 al 11. Toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, hablen a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Es interesante cómo se puede ver el modo en que fue tratado el Señor Jesús. Y a pesar de ello, Él siguió derramando amor para los demás. Y esta roca tenía algo particular, tenía la presencia de Dios. El libro del Éxodo dice en el capítulo 17, verso 6, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb. Este era el secreto de la capacidad para suplir las necesidades de los sedientos. Dios estaba en la roca y Dios está en Cristo. Y lo dice el propio Jesús en el capítulo 6 de Juan, versos 35 al 39. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esa roca estaba llena de bendición invisible. Impensado eso. ¿Quién podría decir que de una roca puede salir algo bueno? Pero en su infinita misericordia y plenitud, Dios había puesto insondables bendiciones en ella. Y Cristo es eso.
el reflejo de lo que Dios había hecho a través de esa roca para que lo vieran los israelitas. Y lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Capítulo 11, versos 28 al 30. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces esto antes de mi conversión, porque estaba estudiando y aprendiendo y creyendo que la salvación la iba a ganar por conocimiento. Y cuando entendí lo que era el yugo, supe al final que siempre lo estaba haciendo mal, porque yo creía que solamente era acudir a Él, es acudir y depender de Él, dejar que Él sea el que te guíe. Y esta roca es semejante al Hijo de Dios, porque en Él mora toda la plenitud. Es lo que dice Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. La roca fue golpeada. Y eso nos recuerda las palabras de Zacarías 13:7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños. ¿Qué fue lo que hicieron contra Jesús? Quisieron desligarse de Él. Quisieron acabar con su vida, con el único afán de decir: muere Él y toda esta gente se va a dispersar. Muere Él y no hay nadie más a quien seguir. Y esa roca fue golpeada por una vara, y la vara del juicio cayó sobre Cristo. Y Él fue golpeado, pero no por su culpa, sino por la salvación del pueblo pecador. Él sufrió por nosotros, el justo sufriendo por los injustos. Y a pesar de eso, esa roca golpeada dio sus tesoros. Incluso hasta el que la había golpeado podía beber de esa su misericordia. El golpe que le dieron a Jesús con la lanza abrió la fuente para limpiar el pecado y la inmundicia. Incluso los que lo golpearon, los que lo hirieron, podían beber de la corriente de la salvación. ¿Por qué? Porque Él mismo allí en la cruz le dijo al Padre. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Su muerte fue la muerte de tus pecados y la vida de tu alma. En Jesús tienes vida eterna. No hay nadie más como Él. La presencia de Jesús contigo es como un manantial brotando en el corazón. Es escuchar nuevamente la voz de Jesús diciéndonos en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la roca espiritual sigue cerca tuyo. Sigue como esa roca en el desierto, acompañando al pueblo. ¿Cuál es el consejo? Que bebas de ella mientras tienes tiempo. Porque las bendiciones no son señales de salvación. 1 Corintios 10:5 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Israel caminó por el desierto durante 40 años, pero el Señor nunca les hizo faltar nada. Hay algo que alguna vez recuerdo haberlo visto con mucha admiración. Caminaron durante 40 años y no andaban con su ropero al lado. La ropa que estaba en ellos nunca se envejeció, y el zapato que tenían jamás se desgastó. ¿Cuánta ropa tú tienes que debería estar ahorita en manos de personas que necesitan?
Tal vez no confíes en la provisión de Dios. Tal vez no esperas que Dios te vaya a proveer. Y por eso guardas, por si acaso se olvide de ti. Dios los defendió de sus enemigos, les proveyó agua, alimento y los llevó a la tierra que les había prometido. Y sin embargo, dice, ellos murmuraron contra Dios y pecaron y se volvieron a los ídolos. Lo relata el capítulo 16 del Éxodo, versos 9 al 12. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hallaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Yo estaba esperando. He oído las murmuraciones de este pueblo y voy a mandar una cantidad inmensa de fieras. Voy a mandar a todos los enemigos de estos para que los acaben. Y sin embargo la misericordia de Dios dice: y les voy a alimentar con carne y con pan. Y eso probablemente alguien que no tiene conciencia de lo que el Señor hace en su vida podría decir: bueno, perfecto, esto me anima a que yo pueda murmurar contra Dios, a que puedo hacer cualquier cosa y Él me va a proveer. Pues esperen ver el relato de lo que dice atrás y se los dejo para que lo vean si les entra curiosidad. Pero el Señor nunca va a dar puntadas sin hilo. Siempre va a cuidar tu vida, te va a proteger, pero en el momento que necesites disciplina, la va a aplicar. Y Él está escuchando lo que tú le dices, oye todas tus oraciones y ve tus actos como si fueran palabras y las intenciones que tienes como si fueran gritos, y Él está atento a todo ello. Y dice que por esa causa muchos de ellos murieron en el desierto y no alcanzaron la tierra de la promesa. Hay muchos que están en las congregaciones, hay muchos que están asistiendo a las iglesias que al final se van a quedar. ¿Por qué trae Pablo esto a colación? Porque dice que eso le sucedió a ellos y eso debería servirte a ti como ejemplo. Así como Israel permitió que su corazón se alejara de Dios, se hiciera rebelde y duro, lo mismo le estaba sucediendo a los corintios. Y es el mismo riesgo sobre el cual toda la iglesia y todo creyente debe estar alerta. Corintio era una ciudad entregada a los vicios, los placeres, la idolatría. Se me ocurría, era la ciudad maravilla de ese tiempo, la que socapaba las herejías. Y recuerdo haber visto en medio de esas penosas imágenes del tiempo en que las aguas se han desbordado en los ríos, gente reclamando y decir: ¿por qué Dios castigas a tu ciudad? ¿Por qué crees que deberíamos merecer más castigo nosotros? Porque aún no han desmontado las alacitas, ya está montado el carnaval, y no han desmontado el carnaval y ya viene lo siguiente y viene una cosa más. Y nunca hemos desmontado de nuestro corazón la herejía y la idolatría. Pero ¿cómo deben entonces vivir los creyentes con todo esto? Es lógico que un hijo de Dios no puede entregarse a ese tipo de prácticas. Sin embargo, los israelitas sucumbieron ante la influencia de las naciones idólatras vecinas. La iglesia hoy se tambalea por la idolatría interna
gente que sigue cuidando sus cosas, no quiere compartir nada con los demás, no desea ser parte de la congregación, vienen simplemente para lograr lo que ellos quieren. Sí, escuchar la palabra, sentirme bien e irme feliz. Los corintios estaban siendo influenciados fuertemente por la cultura. Es el mismo riesgo que estamos corriendo hoy nosotros. Por eso necesitas mirar el ejemplo de Israel, cuidar de no caer en lo mismo. No te olvides, el Señor es fiel y no cambia. Y Pablo les advertía a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 12, versos 20 al 21, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que yo deseo que sea, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Todo el mundo tratando de serrucharle al otro. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad y de la sensualidad que han practicado. Pablo les está recordando, hermanos de Corinto, ustedes creen que pueden estar en paz con lo que están haciendo. Y él nos recuerda ahora, leyendo lo que les ha pasado a los corintios, no dejemos de entender que si seguimos en estas prácticas engañosas de nosotros, de crear rencillas, rencores, enemistades, miramientos entre nosotros, pues lo único que vamos a lograr y alcanzar es que el Señor se moleste. El Señor te guarda, te fortalece en medio de las presiones de este mundo, pero por eso es que debes huir de la idolatría, de la vanidad, de las filosofías huecas, falsas, de todo aquello que te aleje de su presencia. Y de alguna manera Israel no tomó en serio las implicancias de ser el pueblo de un Dios santo. Cuidado que nosotros también estamos haciendo lo mismo, creyendo que Dios nos tiene que proveer en todo lo que queremos. Y hoy las iglesias en las que se habla de la prosperidad pues están llenas de personas engañadas, que están viendo que se están cumpliendo sus deseos. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Lo que dice la palabra de Dios, que van a quedar tendidos en el desierto. De repente con sus autos, con sus casas, con su gran mobiliario y tal vez de repente con la mucha ropa que guardan en sus roperos, pero van a quedar tendidos en el desierto. Así que eso mismo que le sucedía a los corintios llama Pablo la atención a que nosotros veamos como ejemplo. Te pregunto, ¿estás analizando tu vida de fe? ¿Será que algunos pueden llamarse cristianos y vivir como paganos? De repente una reunión de creyentes en Cristo donde se habla del Evangelio y se comparte la cena del Señor, ¿puede llegar a ser confundida con una reunión social? Pablo molesto les decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 20 al 22, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los voy a alabar. Venían a ser parte de la congregación. Venían a compartir lo que se decía era la Santa Cena. Pero sin embargo ya algunos venían y comían antes y otros estaban ahí embriagándose con el vino. Y no les importaba si había algunos con necesidades. Total, agarraban el famoso verso, ande yo caliente, ríase la gente. Y estaban contentos con eso. No debería ser así, pero lo es.
Los creyentes siempre tenemos que caminar en santidad delante del Señor y velar y ver por los demás. Yo recuerdo y perdonen porque de repente porque soy hombre o era un hombre que le gustaba el fútbol, escuché un testimonio, no sé si han escuchado muchos, de la historia de Ronaldinho, un jugador que llegó al Barcelona y cambió la imagen de ese equipo. Lo sacó campeón de varias instancias, no solo locales en España, sino a nivel europeo. Y él un día dice que se levantó en el camerino y les dijo: queridos amigos míos, este es mi último partido y vamos a jugar contra el Real Madrid y les vamos a dar una paliza. Pero quiero decirles algo, a uno por uno les he escrito para decirles que hoy es mi último partido. ¿Y saben qué? Nadie me dijo nada. Y eso está bien en el mundo, porque me envidiaban, seguramente no lo querían y tendrían sus recelos. Es el padrino de Messi. Pero en la iglesia, alguien dice: me voy a ir. ¿Quién era? Ya no nos acordamos quién era. Sí, dice que se ha ido Alberto. ¿Alberto? ¿Quién era Alberto? Somos en la iglesia igual que en el mundo. Y en esas iglesias megas, peor. No ha venido la chica de chompa roja. Habrá venido de blanco. Pues nadie ya la conoce. Estamos entrando a un nivel en el que no nos interesa quién está al lado. Basta conmigo. Yo escucho el mensaje, me llega, lo siento, y de ahí me voy. No vayas coqueteando con el mundo. No te adaptes a las filosofías, a sus valores, a sus prácticas. Querer hacerlo es exponerte a la perdición. En el desierto los israelitas dudaron una y otra vez de la fidelidad y el amor de Dios hacia ellos. Se quejaron por la falta de los alimentos, por la sequedad del desierto. Incluso a pesar de ver los milagros que Dios hizo ante sus ojos, seguían ellos quejándose y querían volver a Egipto. En vez de confiar en Dios, se rebelaron y moldearon su propio becerro de oro para adorarlo en lugar del Dios verdadero. Esta historia del pueblo de Israel en el desierto te enseña que la obediencia a Dios es fundamental para tu vida cristiana. Si sigues su voluntad, puedes alcanzar la vida eterna y la salvación, pero si te rebelas y sigues tus propios deseos, puedes quedar tirado en el desierto de la vida, sin conexión con Dios. No importa que estés asistiendo a una congregación de sana doctrina. Depende de qué está tu doctrina en la cabeza. Debes aprender de los errores del pueblo de Israel y poner tu fe y confianza en Dios en todo momento. En el Salmo 78, versos 32 al 37, dice: a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito, cuando los hería de muerte. Entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo, su redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a otra persona. Tiene mensajes en su teléfono, tiene correos que lo comprometen, mira videos que no convienen. Todo eso son infidelidades. Y una vez piensa que infidelidad, sí, se ha ido con otro. No, basta con que piense, dice el Señor Jesús. Basta con que en su mente haya puesto el deseo. Y entonces se vuelve el pecado casi imperdonable. Yo quiero decirte una cosa. El Señor Jesús, cuando marca y dice que la iglesia es la novia de Cristo, está marcando de que hay infidelidad hacia Él. Y no necesariamente porque se van a otra religión. Y no necesariamente porque están viviendo una vida
extraordinariamente pecaminosa, sino porque siguen guardando cosas, siguen teniendo sus mensajes secretos, siguen guardando, atesorando bienes que no van a llevarlos, siguen teniendo en su corazón sentimientos que le ofenden a Dios. Eso es infidelidad. ¿Tú crees que podría ser el pecado imperdonable? ¿Y tú crees que eso estaría bien? Pues eso es lo que le corresponde a la iglesia. Y la iglesia está viviendo en infidelidad. El versículo te debe recordar que no tienes que seguir las tendencias mundanales, sino seguir la voluntad de Dios. Debes ser obediente a lo que Dios te pide y ser fiel a su palabra. Y al hacer esto, pues vas a tener una relación más estrecha con Dios y vas a poder vivir en su amor, iglesia. Y esto te enseña la importancia de obedecer a Dios en lugar de rebelarte contra Él. Debes aprender de los errores del pueblo de Israel en el desierto y seguir su ejemplo cuando confiaron en Dios. A pesar que Israel gozó de todos los privilegios y vieron moverse la mano de Dios a su favor, no se salvaron debido a su incredulidad. Y lo dice Pablo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Cuando estaban en Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida, envió 2 espías. Y al ver a los habitantes de allí se atemorizaron y comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios, excepto Josué y Caleb. Y esta actitud desagradó tanto a Dios que ninguno de ellos entró en la tierra prometida. En Números 14, 30 al 32 dice: de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Por eso Pablo les aconseja a los corintios que no se confíen. Porque no es que ya he sido bautizado y cada vez que voy, y la única vez que voy al mes, pues participo de las cenas del Señor. Eso no significa que son salvos. Cada cristiano tiene que vivir seguro de su salvación. Sin embargo, esto no representa que no vaya a cuidarse de la contaminación de este mundo. Les mando una carta a los filipenses, Pablo, diciéndoles en el capítulo 2, verso 12: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Las Escrituras nos exhortan a vivir con temor y temblor delante del Señor. El apóstol Pablo estaba consciente de la seguridad de su salvación, pero al mismo tiempo sabía que esa libertad estaba condicionada a vivir en completa santidad. Les dice a los Romanos, capítulo 6, verso 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay posibilidades de que un cristiano siga viviendo en el pecado. Y si sigue, no es cristiano. Los corintios tenían que considerar bien sus acciones, cuidándose de no contaminarse con el paganismo y la fornicación, cuidarse de los sacrificios a los ídolos. Y eso es algo que todos nosotros, los cristianos, debemos considerar también. Como hijo de Dios, como hija de Dios, debes cuidar tu santidad como una joya preciosa. Dios ha establecido límites de protección para sus hijos porque sabe los peligros que acarrea la desobediencia, tanto para el que transgrede como para el que es afectado por el pecado. Y su palabra advierte que no debes ceder al pecado, obedecer a Cristo con una vida abnegada. Y esa es la vía que te conduce al gozo. Probablemente hacer alguna cosa del mundo te produzca alegría,
pero nunca te dará el gozo del Señor. El mundo te dice que la satisfacción se encuentra en la adquisición de riquezas, de poder, de amigos. Y Satanás susurra la mentira, que la felicidad se logra cuando cedes y das paso a los deseos personales y carnales. Te lo mereces. Tanto has trabajado. Esta semana te has roto el alma. ¿Para qué vas a ir a ese culto? Encima vas a dar una ofrenda. ¿Para qué? Para mantener esos ociosos. El propósito es apartarte de Dios. Y eso ya comenzó con la tentación a Adán y Eva. El primer hombre y la primera mujer se salieron de los límites puestos por el Señor. Tienes límites en tu vida. Todo puedes hacer, pero no todo te conviene. Y comieron del árbol prohibido y se vieron separados de Dios. Muchos dicen que la fruta era una manzana. Yo creo que era una chirimoya. Es más tentador la chirimoya. Y Satanás usó la duda, ¿no? ¿Con qué Dios te ha dicho eso? ¿A él le vas a creer? No vas a morir. Esa es la mentira que él utilizó. Y entonces le puso un autoengaño en el corazón. Vas a ser como Dios. Y entonces logró su propósito. El relato de Génesis 3 es evidente. La serpiente era la más astuta de cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, aunque Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y de qué manera conocieron el mal? ¿De qué manera llegaron a conocer el mal? Les hizo parecer muy atractiva su rebelión contra Dios. Y esa es la raíz del pecado. Y sus métodos siguen siendo hoy los mismos. La única manera que tienes para resistir el clamor del mundo, los susurros del enemigo y tus deseos egoístas es sumergirte en la palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 16 al 17, lo dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que debes centrar tu atención en conocer al Señor a plenitud, creyendo sus promesas, obedeciendo sus mandamientos. Solo mediante una relación estable con Dios vas a poder dar batalla continua contra el pecado y mantenerte firme. Así que permite que el Señor te hable hoy por medio de su palabra. Él tiene mucho que decirte. Si crees que por estar en el culto o asistir a algunas reuniones semanales de la iglesia eres cristiano, pues debes volver a la cruz para ver cuánto está siendo transformada tu vida. Reconocer que tus pecados te nublan la visión, que tus acciones no te van a llevar al cielo y que necesitas de un Salvador. Así es que hoy acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Vamos a concluir. Hoy la palabra de Dios te ha recordado que el pueblo de Israel estaba protegido por Dios, pero no debían vivir confiados. La vida cristiana es como una carrera, como una batalla continua con el pecado, es un constante morir a uno mismo. Por eso no debes olvidar la forma en que Dios te ha tratado. Necesitas alimentarte bien, tomar de la palabra de Dios esa savia eterna que llena tu vida y el agua que calma tu sed para siempre. Si estás cansado y cargado, pues puedes venir a Jesús. Su yugo es fácil y ligera su carga, y vas a hallar descanso en él. Porque muchos van a seguir viviendo la religión insegura y engañosa,
que lleva a las obras, buscando cada uno su salvación. Solo el sacrificio perfecto de Jesús puede cambiar tu vida, tus planes, tu futuro, tu eternidad. Arrepiéntete. Reconoce que sin Cristo no vas a poder vencer el pecado. Y entonces empieza a disfrutar una nueva vida junto a tus hermanos. Vamos a ir a lo mismo del inicio. ¿Te acuerdas? Si hoy fuera que vas a tomar una decisión importante, si vas a casarte, si vas a cambiar de empleo, si vas a empezar algo nuevo, si vas a iniciar una relación, y si alguien viene y te dice, solo si obedeces a Dios te irá bien, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo sé que si tú obedeces a esa palabra, podrías decir, gracias doy a Dios por la victoria que me dio por medio de Cristo Jesús. Solo en Él hay seguridad. Que Dios bendiga su palabra.